importante. ¿Por qué? Porque cuando uno emprende un negocio y lo hace a través de un sistema de franquicias, no es que tiene la seguridad absoluta de que la cosa le va a ir bien. Sigue asumiendo el riesgo comercial y financiero, pero realmente, como vamos a ver, lo que hace es minimizar este riesgo, ¿sí? Y ese es un poco el secreto de por qué las franquicias funcionan en el mundo. O sea, tenemos a alguien que quiere emprender un negocio que se manifiesta como desconocedor, entonces, en lugar de correr el riesgo de ir por su cuenta sin experiencia, busca a alguien que ya haya probado, que haya podido lograr el éxito comercial y está dispuesto a pagarle para que le transmita ese know-how. Si pasamos al slide siguiente, vemos que, como dijimos antes, hay una marca, o sea, yo para poder franquiciar tengo que tener un derecho real sobre la marca, o sea, tengo que tener la marca debidamente inscripta en Argentina, en el INPI, en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Para poder usar esa marca uno paga derechos. Ahora, si nosotros limitamos la relación a poder trabajar con una marca y a cambio de ello pagamos derechos, estamos frente a lo que sería una licencia comercial. La franquicia es más que una licencia comercial. Y precisamente ahí es donde entra el sistema de operación o know-how, el famoso know-how, el famoso saber hacer. Lo que la franquicia asume como compromiso es de brindar capacitación. Esta es la diferencia entre una licencia comercial y una franquicia. Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa textil, un emprendimiento, y queremos fabricar un lote de remeras con algún logo de personajes de Disney y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al que tiene los derechos en Argentina y negociamos un precio y una forma de pago para poder estampar esos personajes en nuestros productos y poder venderlos en el mercado, porque suponemos que es una demanda existente. Ahora, en ese caso, nosotros no le preguntamos al titular de los derechos cómo los tenemos que fabricar, a cuánto los tenemos que vender, qué talles hacemos, cómo los canalizamos, porque no me interesa, yo ya sé, este es mi negocio, yo me dedico a la indumentaria, yo lo único que quiero es tener la libertad o el derecho de poder sacar productos con esa marca y para eso estoy dispuesto a pagar. Ahora, cuando nosotros buscamos una franquicia, no buscamos solo la posibilidad de poner un cartel en la puerta con la marca o con el nombre o con el logo. Lo que estamos yendo a buscar es capacitación. Básicamente, si lo podemos sintetizar en una frase, un franquiciado se presenta entre un franquiciante y le dice, decime cómo se gana plata en esta actividad. Vos que ya lograste hacerlo, yo estoy dispuesto a aportar recursos para que vos me digas cómo se hace y minimizar el riesgo que tendría si yo me largo por mi cuenta, porque no todo el mundo que emprende lo hace de manera exitosa. Hay muchas estadísticas donde dicen que la mayoría de los emprendimientos que surgen aislados no llegan ni a un año de vida y en el medio desaparecen o se frustran por distintos motivos. Cuando, a diferencia de eso, cuando uno se integra a una red que ya está funcionando, que ya pasó el ciclo de maduración, la posibilidad de tener éxito crece 5 o 10 veces más, es exponencial, porque precisamente uno está minimizando los riesgos, ¿sí? Vamos a ver un poco ahora con las próximas slides algunos números para que ustedes tengan una idea de hoy en Argentina qué grado de representatividad tiene en lo que es la economía el sistema de franquicias. Si bien no hay una estadística oficial, no hay un índice oficial, pero sí hay muchas
instituciones privadas vinculadas al sector, que hablan que hoy en Argentina hay cerca de 1000 empresas de los distintos rubros que están ofreciendo o están operando con franquicias. Estos más de 1000 marcas representan aproximadamente 32.000 puntos de venta, que la mayoría son locales, pero pueden ser oficinas o pueden ser otro tipo de negocios, pero son 32.000 locales o puntos de venta que están operando dentro del sistema. Si seguimos, vemos que el sector genera directamente empleos a más de 220.000 personas. Esto si lo comparamos con la industria automotriz, que suele ser un poco una de las industrias que se suelen exponer como movilizadoras o generadoras de empleo, vemos que es mucho más. O sea, el sistema de franquicias aporta mucho más empleos que la industria automotriz. Sin embargo, no tenemos el mismo poder de lobby, ¿sí? Nosotros todos los días en los diarios seguramente vemos alguna noticia del sector y vemos que el sector pide algún tipo de beneficios para generar o para volver a retomar la producción y demás, y siempre es porque sí, bueno, el empleo, lo que genera, las autopartes, esto es así, pero el sistema de franquicias también genera muchos empleos, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, en un proceso también de necesidad que nuestra economía necesita generar recursos del exterior, vemos que casi un 20% de las marcas que están hoy dentro del país ofreciendo sus franquicias tienen presencia en el exterior. La mayoría de las franquicias que operan en Argentina son de origen nacional. Más del 90% de las franquicias son nacionales. Hay franquicias extranjeras, todas las conocerán, Starbucks, Burger King, McDonald's y otras más. Pero la mayoría de las marcas que están franquiciando son de origen nacional, cerca del 92%. De esas más de 900 marcas de origen nacional que están franquiciando, tienen hoy presencia en el exterior, o sea, que están exportando sus conceptos al exterior, ¿sí? Estas 180 marcas argentinas tienen presencia en 62 países y suman en total más de 1.700 puntos de venta. O sea que también el sistema de franquicias es una herramienta que le sirve al país para exportar conceptos y generar divisas o ampliar los horizontes de empresas nacionales. La mayoría de estas marcas que tienen presencia en el exterior están dentro del segmento de la indumentaria y de la gastronomía. Bien, el próximo. Vamos a ver un poco cuáles son los beneficios que ofrece las empresas. Y acá estamos tratando de mirar las dos partes, ¿no? O sea, decimos, por un lado, hay una empresa que se interesa en proponer al mercado un esquema de franquicia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios para una empresa en crear su sistema y otorgarle a terceros la posibilidad de trabajar con su sistema operativo, con su marca? ¿Por qué? Porque es una manera de generar recursos económicos a costo cero. Cuando uno quiere crecer, tiene distintas alternativas. Puede pedir un crédito en un banco, sabemos que es complejo y mucho más complejo obtenerlo a tasas de interés que sean pagables, que sean razonables. Entonces, el sistema de franquicia me provee, yo puedo crecer con dinero que aportan terceros, pues son los franquiciados los que invierten el dinero para abrir el local, la sucursal o la oficina. Muchas empresas, aún teniendo dinero y posibilidades económicas para crecer, proponen franquicias porque lo que logran de un franquiciado es tener una alineación total con el concepto. O sea, muchas empresas franquician sus negocios porque dicen, mira, yo tengo plata para abrir más sucursales, pero lo que me cuesta conseguir
es empleados alineados que se pongan la camiseta. Entonces, si yo le estoy otorgando la franquicia a alguien que invierte plata, es el gerente más motivado que puedo encontrar, porque el hombre si invirtió plata y está invirtiendo tiempo, va a tratar de que la cosa funcione. Entonces, va a estar con una predisposición distinta a manejar el negocio de la que puede llegar a tener un empleado. Un ejemplo de esto es las empresas petroleras. Muchas empresas petroleras, imaginamos que ni YPF, ni Shell, ni ninguna de estas, tienen limitaciones de capital para abrir una estación de servicio en cualquier punto del país, si el mercado así lo requiere. Pero muchas veces, obviamente las que están sobre la General Paz, las que están en las principales avenidas y demás, son estaciones de servicio que están directas o vinculadas o del grupo económico vinculado a la empresa, pero las que están más alejadas, en lugares alejados, dice, tengo que invertir ahí, la plata la tengo, pero el tema de los empleados, el tema del autorrobo, de las faltas, la supervisión, el control, se hace complejo. Entonces, prefiero otorgarle a alguien que esté dispuesto a invertir la posibilidad de que ponga un negocio bajo el paraguas de mi marca y yo estoy dispuesto a capacitarlo para que él funcione. Y cumplo de esa manera con el objetivo de tener la presencia en ese lugar. Muchas empresas, además, deciden crecer con franquicias porque está demostrado que delegando las aperturas en terceros se crece más rápido. Esto es una estrategia idónea para aquellos negocios más innovadores que están, de alguna manera, queriendo mantener o fijar una posición de liderazgo. Mucha gente que tiene éxito en un negocio sabe que va a venir la gente que va a verlo y se va a copiar, entonces antes de que otros se copien, quiero crecer rápidamente para yo ser el primero o ser el líder, ¿sí? Y de esa manera los que vengan atrás van a estar en una posición inferior. Entonces, mucha gente otorga franquicias para crecer de manera más rápido. Muchas veces esto tiene que ver también con la cuestión regional. Muchas empresas que están radicadas en una ciudad, Córdoba, por ejemplo, dicen, bueno, quiero expandirme, tengo posibilidad de seguir abriendo locales, pero yo me concentro las aperturas dentro de la zona geográfica donde estoy, porque todo me resulta más sencillo. Ahora, si quiero abrir sucursales en Capital o en el Gran Buenos Aires o en Resistencia y demás, trato de buscar operadores locales porque es una manera de minimizar costos. Estos son los beneficios que tiene el sistema de franquicias vistos desde el punto de vista de la empresa que quiere usar esto como una manera de crecer. Ahora, vamos al otro lado, a los inversores, a los franquiciados. ¿Cuáles son las ventajas, como dijimos antes? Bueno, las ventajas es que yo accedo a un negocio ya probado. La motivación para buscar una franquicia en muchos casos es para autoempleo. Estoy queriendo ingresar al mercado laboral y por alguna condición de coyuntura o por edad o por lo que fuera, el mercado no encuentro la posibilidad de conseguir trabajo, entonces tengo algún recurso, tengo algún ahorro o me prestan el dinero y pongo un negocio dentro del sistema de franquicias porque mi principal motivación es trabajar en un negocio propio que me genere todos los meses el dinero para poder sostener mi nivel de vida, mantener mi familia, mis necesidades, lo mismo que si fuera un empleo. Por otro lado, el inversor en una franquicia lo que hace, dice, en muchos casos accede a un negocio que le gusta, que ve que es exitoso, y en lugar de copiármelo y no saber si me va a ir bien o mal, prefiero ir sobre seguro, sobre aquel que ya pudo probar su oferta, generar rentabilidad y, en definitiva, lo que estoy haciendo es minimizando el riesgo. Como todo en los negocios, cada uno tiene un perfil.
no todo el mundo tiene perfil de franquiciado. Hay mucha gente que quiere hacer lo propio y emprende, y en muchos casos le va bien. Ese generalmente no busca franquicia, pero en el universo económico somos más los que desconocemos más cosas de los que sabemos. Y encima vemos a nuestro alrededor y vemos que muchos emprendedores fracasan. Y por ahí no tenemos recursos suficientes como para sostener un proceso y necesitamos conseguir resultados rápidamente. Entonces vamos a lo seguro y vamos a una franquicia. Para mucha gente, además, el sistema de franquicias es una manera de aprender un negocio, consolidarse para luego hacer su propio emprendimiento. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo me formé y estudié en un instituto gastronómico, aprendí el oficio y quiero trabajar, pero tengo algún dinero o mi papá me presta, pero arrancar con una propuesta propia donde tengo que hacer un montón de cosas y no tengo experiencia, por ahí considero que es riesgoso. Entonces voy, adquiero una franquicia, me capacito, trabajo en lo que me formé y luego de un tiempo quizás ya me encuentro con un equipo de gente armado, con más conocimiento, con más experiencia, y ya me puedo sentir como que hice una especie de máster y hice toda la práctica y ahora me siento con las capacidades para emprender mi propia propuesta. Esto en el mundo de la franquicia se da con muchísima habitualidad. Hay muchísimas marcas que ustedes por ahí reconocen que arrancaron siendo primero franquiciados de otra marca. Y eso les dio el conocimiento suficiente para poder forjar su propio negocio. Después está aquel que dice, no, ¿para qué voy a cambiar? Si me está yendo bien administrando esta franquicia, ¿para qué voy a cambiar y dedicarme o correr el riesgo de perder lo que tengo? Esto va a depender mucho de la voluntad y las ganas de cada uno en particular. Sigamos. Cuando uno decidió que crecer con franquicias puede ser una buena oportunidad, tiene que saber de que no hay una única manera de franquiciar. Hay distintas estrategias. Uno puede encontrar empresas que ofrecen franquicias individuales nuevas, o sea, yo quiero poner un negocio desde cero, y entonces adquiero el derecho para operar un negocio, un delivery de empanadas. Entonces compro la franquicia para operar un delivery de empanadas en un negocio nuevo. Hay franquicias que se llaman de conversión. ¿Qué son las franquicias de conversión? Yo soy un comerciante o un empresario que tengo mi negocio, por ejemplo, una farmacia, y viene alguien y me dice, mira, si vos te unís a nuestra red, vos vas a seguir operando una farmacia, pero en lugar de operar la farmacia Mario, vas a unirte a nuestra red de farmacias Vantage o lo que fuera, y vas a generar más utilidad. ¿Por qué? Porque vamos a comprar en conjunto, vamos a acceder a economías de escala, vamos a hacer un marketing común, te vamos a enseñar técnicas de retail que por ahí la Universidad de Farmacia y Bioquímica no te dio, o tu experiencia. Entonces yo bajo mi cartel y subo el cartel de la cadena convencido de que de esa manera me va a ir mejor. Entonces lo que estoy haciendo es convirtiendo mi actividad a una marca y no estoy buscando a alguien que me enseñe ese oficio porque yo ya lo sé. Estoy buscando un upgrade, algo mejor, mejorar mi condición o crecer. Después hay muchas empresas que otorgan franquicias múltiples. El típico caso es Grido. Seguramente cada uno cerca de su casa hay alguna heladería de Grido. Imagínense que Grido es una empresa cordobesa que hoy tiene en Argentina
más de 1.500 locales, son todos franquiciados. Grido lo que tiene es una planta de fabricación de helado monstruosa en Córdoba, la más grande de Sudamérica. No hay ni siquiera en Brasil una fábrica que produzca tanto helado como Grido. Sin embargo, no tiene un solo local propio. No tiene una sola heladería, ni siquiera en la mejor esquina de Córdoba que dice, bueno, no, son todas franquicias. O sea, Grido dice, yo me concentro en fabricar helado. Después, los locales que los pongan los franquiciados y que los exploten ellos. Ahora, Grido, cuando va alguien a querer comprar una franquicia, dice, mira, vos arrancás con un local, pero yo te voy a dar una zona y vas a tener que abrir varios, porque con un local solo, rápidamente vas a llegar al techo, te vas a estancar y como no vas a poder crecer porque la heladería tiene un techo, le vas a empezar a dejar de dar bolilla. Entonces, yo te doy una franquicia si vos estás dispuesto a, dentro de la red, crecer. Entonces yo te vendo un esquema de franquicias múltiples, donde una persona opera varios locales de una misma marca. Lo mismo pasa con determinadas empresas que dicen, yo quiero desarrollar un área. Vamos a suponer que yo estoy acá en el ámbito de Gran Buenos Aires y veo que hay oportunidades para mis productos o mis servicios en el interior. Ahora, yo por ahí, de acuerdo a las características de mi negocio, no quiero ir con una sola unidad, porque irme de acá y vender una franquicia en Salta a tanta distancia, por ahí no justifica. Entonces busco a alguien que esté dispuesto a tomar mi marca y desarrollarla en el área. Por ejemplo, en una provincia, o en todo el NOA, o en el NEA. Entonces, son distintas estrategias de otorgar franquicias. Y también está lo que se llama la franquicia maestra. La diferencia entre una franquicia de desarrollo de área y una franquicia maestra es que al que yo le otorgo la franquicia, le doy también el derecho a subfranquiciar. O sea, te doy la posibilidad de que trabajes con mi marca, con mis productos, con mis servicios, pero además te habilito a que vos otorgues sus franquicias. O sea, que vendas a otras personas dentro del área de tu influencia sus franquicias. Esto, el ejemplo generalmente suele ser en otros países. Como dijimos antes, de las empresas argentinas que tienen presencia en el exterior, un ejemplo es Habana. Las cafeterías de Habana están en distintos países de América fundamentalmente, también está en Europa, en Estados Unidos, pero en Sudamérica el caso más exitoso de Habana es en Brasil. En Brasil hay muchos locales de Habana que funcionan bien. Ahora, el que opera todos los locales de Habana en Brasil es un grupo que tiene la exclusividad, tiene la franquicia maestra en Brasil, y todos los locales de Habana los manejan o los regentean ellos mismos. Algo similar, pero a la inversa, pasa con Starbucks en Argentina. Todos los locales de Starbucks en Argentina son de un mismo grupo, que tienen, eso es un grupo mexicano que se llama Grupo Alsea, que aparte de administrar los negocios de Starbucks en Argentina, administra también los de Burger King y tiene algunas otras licencias, y todos los locales de la región los operan ellos. Tienen un contrato de franquicia regional maestra con Starbucks de Seattle y todos los locales los administran ellos. ¿Sí? Entonces, un poco esto es para decir, cuando uno como empresa decide utilizar el sistema de franquicia como estrategia, no hay una única manera de hacerlo. Uno tiene que estudiar, de acuerdo a los objetivos, cuál es la más adecuada, no solamente para su propuesta, para su análisis, para su plan, sino también utilizar distintas estrategias en distintas regiones. Habana vende franquicias individuales en Argentina, pero para el exterior ofrece franquicias maestras. Sigamos. Bien. Claramente el sistema de franquicia es un sistema donde hay dos partes, dijimos, franquiciante y franquiciado.
Si el negocio no es para ambas partes, no se sostiene. O sea, que un poco para que esto fluya y que sirva a ambas partes, tiene que haber compromiso. Claramente, si bien los dos están buscando lo mismo, que es seguir con un éxito comercial y de alguna manera repartirse las tareas y los rendimientos, no siempre los objetivos finales son los mismos. ¿Por qué? Porque un franquiciante comparte el derecho al uso de la marca, comparte el know-how, el sistema operativo, los productos, pero no otorga derechos sobre la marca. Entonces, el principal objetivo para una franquicia, para una empresa franquiciante, es potenciar, incrementar el valor de su marca, porque ese valor de marca incremental a través de un crecimiento, a través de franquicias, es un valor que no comparte con nadie. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa que administro 5 locales en Capital Federal, en una zona, tengo un reconocimiento de marca. Ahora, si yo a través de un programa de franquicias logro abrir 30 locales más en el resto del país, mi marca pasó de ser reconocida localmente en un barrio, en una ciudad, a tener un reconocimiento nacional. Paso de tener 5 carteles a la calle a tener 30 carteles en todo el país. Paso a tener de 1.000 clientes, paso a tener 20.000 clientes. O sea, el valor de marca que se va incrementando con el crecimiento de la red, ese es un valor que no se comparte con nadie. Ustedes saben que más allá de las técnicas que hay para evaluar una marca, uno se imagina que en la medida que tenga más locales, más alcance territorial, más clientes, uno entiende que más allá de las ventas, el valor de esa marca es más alto que otro que está limitado a un sector o a una región, ¿no es así? De hecho, hay muchas empresas que crecieron y ganaron plata o vendiendo franquicias, pero ganaron mucha más plata cuando vino alguien y dijeron, te compro tu empresa. ¿Sí? Un caso emblemático es de las empanadas El Noble Repulgue. O sea, originalmente hubo una persona que se puso a fabricar y a vender empanadas, puso un nombre, registró una marca, abrió locales, armó su programa de franquicias, llegó a tener 70 o 80 locales, la mayoría franquiciados, se concentró en la fabricación y él distribuía, y vino el grupo Saba, que maneja entre otros Gancia y otras marcas líderes del sector gastronómico, y por alguna motivación particular dentro del directorio de la empresa dijeron, compremos la cadena del Noble Repulgue. Y se la compraron en un montón de millones de pesos. O sea, el dueño original del Noble Repulgue, ganó mucha plata vendiéndole empanadas a sus franquiciados, pero ganó mucha más plata cuando vino Gancia y le compró la empresa. Ahora, le vendió una empresa donde la mayoría de los locales no eran de él, eran franquiciados, pero la marca era de él. Después, Gancia no la terminó de operar, vaya a saber el motivo por el cual la empresa no le puso el foco, y se la terminó vendiendo al Grupo Cardón, y el Grupo Cardón le hizo un restyling a la marca y pasó de ser del Noble Repulgue al Noble, ¿sí? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que uno puede, a través de un proceso de franquicia, crecer, tener un crecimiento económico, pero si se ocupa de incrementar el valor de marca, ese valor de marca inclusive en algún momento se puede hasta monetizar. Por eso decimos que para un franquiciante el norte es incrementar el valor de marca. Para esto, para franquiciar con éxito, debe definir cuál es la estrategia adecuada. Como dijimos antes, el caso de Habana. Habana tiene éxito en Brasil, pero en los otros países de Sudamérica donde tiene presencia, el negocio no les es tan rentable. ¿Por qué? Porque no definió de la misma forma su expansión y tiene franquicias individuales que les cuesta manejar, auditar
y demás, entonces no tiene los mismos resultados, y en muchos casos los costos superan a los beneficios. Sigue estando porque le interesa la presencia, pero no le genera muchos recursos. Por eso también es importante para una empresa cuando quiere franquiciar, delinear cuál es el perfil del franquiciado. O sea, nosotros siempre decimos que una franquicia no se vende, sino que se concede. O sea, que alguien tenga el dinero necesario para poder montar el negocio es una condición necesaria, pero no suficiente. Aparte, el franquiciante tiene que evaluar si esa persona que tiene la plata está o tiene el perfil, los conocimientos o la predisposición de manejar el negocio de acuerdo a cómo él sabe que funciona. ¿Sí? Entonces, muchas veces franquicias fracasan porque fueron otorgadas a personas que no tenían ni la motivación ni el perfil adecuado, simplemente solo tenían plata, y a veces con eso no alcanza. Por supuesto que además, para que el negocio se sostenga y la marca crezca, tienen que ocuparse los empresarios de armar una propuesta sostenible. ¿Qué es una propuesta sostenible? Que no solamente se mantenga en el tiempo, sino que genere recursos y que de esos recursos le sirvan también a la contraparte. Esto que dijimos recién de Grido. Grido sabía que muchos franquiciados, si se limitaban a operar solamente una heladería, iban a perder motivación y iban a dejar. Entonces se encargaba de decir, mira, para que este negocio sea sostenible, tenés que arrancar con una heladería, pero al cabo de un cierto tiempo tenés que administrar al menos 4 o 5. Es por eso que, como dijimos antes, de las 1.500 heladerías que tiene Grido en el país, no tiene 1.500 franquiciados, tiene 300 y pico de franquiciados que en promedio cada uno tiene 5 o 6 heladerías. Hay algunos que tienen más de 20. Pero esta es la manera donde dice, bueno, como una franquicia me fue bien, con la segunda gano un poco más, y ya teniendo 3 o 4, ya soy un pequeño empresario donde ya tengo la posibilidad de crecer, y eso hace que yo tenga el interés de seguir vinculado y manejando el negocio. Bien, vamos a ver ahora un poco... Mario, sí. discúlpame, antes que sigas, surgieron un par de preguntas, uno lo compartieron en el chat y otro me hicieron llegar por privado que me resultan súper interesantes antes de avanzar. Por un lado, ¿cuál sería la diferencia con una red de mercadeo? Eso nos están preguntando. Y bueno, como sabés, en San Martín somos un distrito muy industrial. Si tuviste experiencia de franquiciar alguna industria, si tuviste experiencia y qué opinión te merece al respecto. Bien, primero la diferencia con una red de mercadeo tiene que ver, en muchos casos, la diferencia, como decíamos antes, tiene que ver con la capacitación. O sea, una franquicia se predispone para transmitir permanentemente cómo se debe operar el negocio. O sea, hay una transmisión de know-how aparte de poder operar con una marca, porque también hay veces que se arman pool de compras, ¿sí? Entonces dicen, mira, nosotros trabajamos bajo el paraguas de una misma red para lograr algún beneficio, pero cada uno se maneja de forma independiente. Acá el titular de la marca es uno, que es el franquiciante, y lo que busca a través de su red de franquicias es tener la capacidad de poder indicar qué cosas se hacen y qué no, porque es lo que considera él que le da valor a su marca. Porque como dije antes, el valor incremental de la marca ese no lo comparte con el franquiciado. En cambio, en una red hay cierta autonomía, hay cierta independencia, y el objetivo no es hacer crecer una marca, porque en realidad esa marca se diluye un poco entre todos lo que podría ser en una red de mercadeo. Y la otra pregunta que vos me decías, hay muchos ejemplos de franquicias de industrias o que no tienen que ver con el comercio o con el retail. Yendo a los casos más grandes, las embotelladoras de bebida son franquicias, ¿sí? Que operan en una región dentro de determinados estándares, se le pasan las fórmulas,
todo se le transmite el know-how, no solamente el uso de la marca, sino las técnicas de comercialización, de distribución, etc. También hay muchas franquicias de distribución de productos. Hay muchas empresas donde dicen, yo fabrico y la distribución, la franquicia, o sea, el distribuidor no tiene que comprar lo que él quiere, como quiere, si trabaja, no, tiene que, como es una franquicia, tiene que seguir perfectamente las directrices del fabricante, porque dice, esto es un poco como cuando una local de indumentaria vende a un mayorista, o sea, yo le vendo, tiene mi marca, pero él la mete conjunto con otros, me compra lo que a él le gusta y no toda la colección. La red de franquicias trata de replicar lo más adecuadamente posible el negocio porque es la manera de incrementar o la estrategia para incrementar el valor de marca. Otro tipo de asociaciones pueden tener algunos beneficios parciales, pero no todos estos beneficios globales para el franquiciante, ¿sí? Entiendo. Entonces, volviendo a la pregunta, hay ejemplos de franquicia de producción. Por ejemplo, nosotros el año pasado desarrollamos un esquema de franquicias para una industria relacionada con el plástico que había comprado la patente para fabricar unos ladrillos plásticos, ¿sí? Y que se utilizaban y se montaban paredes, inclusive hasta casas, como si fuera un rasti, ¿sí? Entonces, la técnica para fabricar ese ladrillo plástico se hacía con desechos de otras industrias del sector. Esta gente que tiene la licencia y armó la franquicia, tiene una fábrica que hacen caños plásticos, entonces muchos desechos de su industria tenían como el insumo para fabricar esto. Le compraron al que desarrolló la idea y patentó la marca, y ahora decía, fabricar los ladrillos plásticos acá y transportarlos por todo el país va a llevar un costo de flete tan grande que no justifica. O sea, esto es lo mismo que pasa a veces con el cemento. O sea, si el cemento se produce en una zona, transportarlo muchos kilómetros encarece mucho con el flete, entonces no tiene lógica. Entonces, esta gente, para poder que su producto con su marca llegue de manera competitiva a distintos lugares, lo que tuvo que armar fue un esquema de franquicias donde alguien que quiera fabricar y vender ladrillos plásticos en Chaco esté dispuesto a poner la fábrica. Entonces yo me preparo a decir, mira, yo te voy a enseñar cómo se hace para producir esto, a dónde tenés que ir a comprar los desechos de la industria para utilizarlo como insumo, y te voy a enseñar también cómo venderlo en los distintos canales, mayoristas, corralones y demás. O sea, yo te doy una franquicia industrial, que siempre lo que se produce en algún momento se comercializa, o sea, hay que cerrar toda la red, pero a veces la transmisión es del proceso productivo y la comercialización integral o la distribución. Hay muchos ejemplos, ¿sí? También, obviamente, cuando vas a distancia, sobre todo al exterior, volviendo al ejemplo que hablamos recién del Noble, el Noble empezó a exportar. Tiene una planta que califica para poder exportar. Ahora, hay distintos países donde tienen barreras fitosanitarias, por ejemplo en México. Ellos vendieron una franquicia en México, pero no le podían exportar las empanadas, porque por una barrera fitosanitaria no podían ingresar las empanadas de carne y creo que de las que tenían no sé qué otro insumo. Con lo cual decís, mira, si yo te puedo mandar algunas sí y otras no, directamente te enseño y montar la fábrica. O sea, le transmitió el know-how de cómo fabricar. Entonces, yo le vendí una franquicia de fabricación, que además tenía el sector de la distribución a través de puntos de venta, ¿sí? Esto va a depender un poco de los objetivos de cada uno y de la visión del mercado que cada uno tenga de su industria. Nosotros siempre partimos de la base que el que puede franquiciar es alguien que ya logró un éxito en su industria. O sea, quiere decir que el que franquicia ya conoce
el mercado donde está operando, es exitoso y está buscando crecer o mantener su éxito o mantener su posición de liderazgo, entonces, pero conoce mucho de la industria, entonces determina luego de un análisis racional cuál es la mejor manera de lograr ese objetivo de crecimiento, y la franquicia es una herramienta que dijimos, lo que le provee son recursos, o sea, el dinero para financiar el crecimiento lo pone un tercero, el recurso humano para manejar ese crecimiento también lo pone un tercero, y yo me predispongo a enseñar, preparar, capacitar y supervisar para que todo esté dentro del estándar que yo pretendo. Bien, vamos a ver ahora también rápidamente y de manera sintética cuál es nuestra visión, el método que nosotros venimos, como dijo Valeria, ya hace más de 27 años acá en Argentina y más de 40 años en todo el mundo, el método Francorp de cómo organizar, implementar y controlar un programa de franquicias para una empresa. Mario, discúlpame, antes que avances, que me encanta, vamos a tener el tiempo para ver el método, te comento, estamos con los últimos 10 minutos finales y tengo un par de preguntas más para hacerte, así que te lo menciono para que vos administres el tiempo. Dale, vamos rápido con esto, te prometo en 5 minutos para después pasar a las preguntas. Bien, un programa de franquicias básicamente hay que trabajar sobre 4 aspectos del negocio. Los aspectos económicos financieros a través de la confección de un plan estratégico, los aspectos operativos, ¿sí? Como dijimos, la franquicia implica capacitación, entonces yo tengo que armar manuales de operativos donde todo lo que hay que hacer para lograr el éxito está volcado en un cuerpo que yo se lo entrego al franquiciado y forma parte del sustento del programa de capacitación. O sea, estoy obligado a redactar, confeccionar y entregarle al franquiciado manuales operación donde todos los aspectos del negocio están contenidos. Por otro lado, tengo que prepararme desde el punto de vista legal. La franquicia no es ni más ni menos que un contrato, es un tipo de contrato comercial, ¿sí? Entonces, como todo contrato, yo como franquiciante asumo obligaciones y tengo derechos, y la contraparte, que es franquiciado, asume derechos y tiene obligaciones. Para lograr un contrato adecuado que me preserve lo mejor posible, tengo que ocuparme de tener un contrato precisamente lo más adaptado a mi propuesta posible. Y por último, el último aspecto a tener en cuenta en el armado del programa de franquicias tiene que ver con los aspectos comerciales. O sea, una vez que me preparé, diseñé mi propuesta, hice los manuales y preparé mi contrato, tengo que salir a difundirlo y a comercializarlo, que es un poco el objetivo final. Sigamos. Rápidamente vamos a ver qué es lo que se ve o debería verse en los aspectos económicos financieros del plan estratégico. Acá uno hace un análisis y define, bueno, cuáles son mis fuentes de ingreso como franquiciante, cuánto voy a cobrar de derecho inicial, si cobro regalías fijas, variables o mixtas, si cobro o no fee de publicidad, si yo soy el que le provee el producto al franquiciado, a qué precio mayorista se lo imputo. Todo esto hay que determinarlo porque, como dijimos antes, tiene que ser un negocio sostenible. Defino la estrategia de crecimiento, si voy con franquicias individuales, si voy con franquicias múltiples, si voy a franquiciar acá o en el exterior. Defino el staff de soporte, porque los negocios, cuando yo abro sucursales propias, tengo empleados y tengo una estructura para supervisar a estos empleados. Cuando abro franquicias, tengo franquiciados a los que tengo que darle soporte, capacitación y auditoría. En la medida que vendo más franquicias y que me alejo, tengo que saber cómo voy a tener que incrementar mi staff en la medida que la cadena crezca. Tengo que definir los territorios, no solamente donde veo la oportunidad de ir, sino a dónde estoy dispuesto a ir, y voy a marcar las prioridades, a dónde quiero ir. Después, ¿qué tipo de servicios y beneficios le vamos a dar a los franquiciados? Tenemos que hacer las proyecciones de números, los cash flows, ¿sí? Para el franquiciado va a decir, bueno, listo, tengo que invertir tanto, en cuánto tiempo lo puedo recuperar, etcétera. Bueno, uno que ya sabe del negocio le dice, mirá, esto es el escenario más probable que te podés encontrar en función de mi experiencia.
pasemos ahora a los aspectos operativos, ¿sí? También, como dijimos antes, definir el perfil de franquiciado es importante. Los aspectos legales, el contrato. Un buen contrato de franquicia, como dijimos antes, es el que me preserva. Si quiero estar a cuidado y no tener, no sufrir las consecuencias de franquiciar mal, porque sabemos o estuvimos viendo cuáles son los beneficios de franquiciar bien. Crecer, ganar plata, incrementar el valor de marca. Pero si lo hacemos mal, y si otorgo franquicias a quien no corresponde, esta marca que yo trabajé tanto tiempo en darle vida, en forjarla, me la pueden destruir. Entonces tengo que tener bien en claro y estar a cubierto. Definir las cuestiones, las cláusulas particulares, penalidades, etcétera, etcétera. Definir el tiempo, si voy a dar renovación automática, si voy a volver a cobrar o no, si voy a cobrar las regalías de manera automática. Adaptar la propuesta legal a mi propuesta comercial. Sigamos. Por otro lado, el manual de operaciones no es ni más ni menos que la suma del conocimiento y experiencia que yo forjé durante tanto tiempo y que estoy dispuesto a darle al franquiciado. Es una herramienta fundamental para capacitar no solamente al franquiciado, sino a los empleados del franquiciado, y también es una guía y es la primera aplicación, generalmente es puertas para adentro. Una vez que uno se toma el trabajo de estandarizar procesos, el primer lugar donde lo aplica son en la misma empresa o en los mismos locales propios. También son una buena herramienta para vender franquicias, porque la gente que está buscando franquicias está evaluando la mía respecto de otras. Entonces van a ver de qué manera, si yo puedo demostrar que me preparé de manera profesional, es más probable que me elijan a mí que a otro competidor. Sigamos. La aplicación de los manuales, como decían ahí, produce mejoras en los procesos internos, ¿no? Generalmente un manual de operaciones tiene distintos capítulos que tiene que ver con la puesta en marcha, con el manual de personal, procedimientos diarios, producto, marketing y ventas, control de gestión, etcétera, etcétera. O sea, sistemas, hoy prácticamente es imposible no tener un sistema, un software de gestión vinculado a una operación. Estos son algunos de los capítulos que suelen contener un manual operativo que, como vimos, es integral. Y la última parte del programa de franquicias tiene que ver con la venta. Nosotros, a través de un plan estratégico, nos ocupamos de armar una propuesta competitiva. Lo que tenemos que hacer es comunicarla. Si nosotros, en función de nuestra experiencia, nuestro expertise, armamos una propuesta competitiva en el mercado, en la medida que lo difundo, más tarde o más temprano, voy a encontrar a aquella persona que le cabe el traje que diseñé. Y en la venta de franquicias opera la misma dinámica que en general en el marketing. O sea, tenemos el embudo de ventas, tenemos que a través de un plan de marketing trabajar permanentemente en la generación de interesados. Tenemos que dar a difundir nuestra propuesta en el mercado para que aquella gente que está pensando en invertir en una franquicia me tenga en cuenta como una alternativa. Si toda esa gente que permanentemente me consulta, yo le presento mi propuesta que es competitiva, alguno me va a elegir, otros elegirán otras marcas, otros no le alcanzará la plata. Por eso decimos que de cada 100 personas que preguntan por una franquicia, de 1 a 3 califican. O sea que acá lo que tengo que hacer es trabajar en llenar el embudo, ¿sí? Si yo quiero el año que viene crecer con 10 franquicias, y me tengo que ocupar de generar al menos 1000 contactos, porque de 1000 contactos es posible que saque 10. Si yo genero 20 contactos o 20 interesados en mi franquicia, es muy improbable que pueda conseguir 10 franquiciados. Entonces, la dinámica del proceso de venta tiene que ver con esto. Invierto en un plan de marketing para generar interesados, los proceso adecuadamente y otorgo franquicias con criterio. El mismo crecimiento de las franquicias es el que me va generando los recursos para que la rueda siga girando, ¿sí? Y de alguna manera, esto es lo que nosotros proponemos a las marcas, es cuando uno lee que una franquicia hay que pagar un derecho inicial, ese derecho inicial es un poco el combustible que motoriza el crecimiento de la marca.
Uno se prepara, invierte para armar su franquicia, logra vender la primera franquicia, cobra un derecho inicial y ese derecho inicial lo reinvierte. ¿En qué? En acciones de marketing para generar nuevos interesados, que luego de un proceso de selección se convierta en el segundo franquiciado. Y así, de acuerdo a la planificación, cumplir los objetivos o las metas de crecimiento que nos propusimos. Esto, Valeria, es más o menos la síntesis, así que si te parece, pasemos a las preguntas. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias, Mario, la verdad que súper claro, me parece que fue bastante sintético. Seguramente va a haber varias preguntas, te traslado dos que aparecieron. Claro. Por un lado, en tu experiencia, te las digo todas juntas y vos después reformulás la respuesta. En tu experiencia, ¿cuándo notas que una marca toma o está lo suficientemente madura como para tomar la decisión de convertirse en franquicia? Y por otro lado, te voy a juntar dos preguntas en uno. Por un lado, este contexto que estamos viviendo con el coronavirus, la crisis, la cuarentena y la cantidad de negocios cerrados y demás, y en tu experiencia de las otras crisis que habrás atravesado en la historia argentina, justamente por qué, en tu opinión, el modelo de franquicias es una alternativa dentro de todo este contexto que estamos viviendo? Y te lo linkeo con una pregunta que hizo uno de los participantes, que tiene que ver cuál sería la diferencia entre las franquicias físicas, o mejor dicho, cuál sería, en tu opinión, en este momento, la opción entre franquicias físicas y franquicias digitales, según cómo viene la mano, si no convendría una digital que en este momento puede ser más rentable y perduraría más en el tiempo, incluso generaría más ganancias. Bien. Vamos primero con esta pregunta. Las condiciones para franquiciar, hay mucha, digamos, mucha frase hecha o muchos paradigmas que suelen escucharse en el mundo de la franquicia, donde dice que uno para poder franquiciar tiene que haber recorrido un camino mínimo en tiempo, tiene que haber demostrado que su negocio, su propuesta, no es un caso solo, sino que tengo que demostrar que varios locales o varias sucursales o varias unidades operan. No es que lo mío es un caso fortuito. Puse un negocio, me fue bien, entonces, y puedo inferir con un solo local que puedo estar en condiciones de capacitar y de replicarlo a través de franquicias. Entonces, muchas veces también hay algo que dice, o sea, el Código Civil y Comercial, que fue unificado hace un par de años en Argentina, incluye alguna normativa relativa a los nuevos tipos de contrato que no estaban originalmente prescritos en el Código del Fairfield, y uno de ellos es el contrato de franquicia. Entonces, dice que para una empresa poder franquiciar tiene que demostrar al menos 2 años de experiencia exitosa operando su negocio, o sea, y de 2 unidades. Quiere decir que yo tendría que poder demostrar que hace más de 2 años estoy en esta actividad generando ingresos y que opero más de una unidad. ¿Sí? Esa sería una condición. Ahora, a veces la ley no es tan explícita, ni hay un ente que controle, y hay muchos negocios, sobre todo lo hemos visto con la pandemia, cómo se aceleran muchos procesos, y de repente hay negocios muy exitosos que no tienen historia. Un caso fue el tema de las cervezas artesanales. El boom de las cervezas artesanales de hace un par de años generó muchos negocios exitosos y mucha gente que se quería sumar a esas movidas y estaban dispuestos a pagar. Entonces, de hecho, nosotros desarrollamos varias franquicias de marcas de cerveza exitosas que vendieron sus franquicias y tuvieron, nosotros para cubrir la cuestión legal, hacíamos una expresa exposición en el contrato y el franquiciado aceptaba de que no cumplía con esa exigencia de tiempo, pero igual, porque en realidad un contrato es un vínculo, es un acuerdo entre partes, o sea, si los dos nos ponemos de acuerdo en que lo que queremos y estamos dispuestos a una franquicia, por ahí no necesito que me demuestres más, ¿sí? Entonces, en realidad,
en términos generales, para uno poder franquiciar, primero tiene que demostrar que sabe cómo se gana plata en esa actividad. Si vos no le encontraste la vuelta a cómo generar excedentes, entonces no podés franquiciar. O sea, no se puede franquiciar una idea. Una idea, si vos necesitas inversores, haces una propuesta y buscás inversores para un proyecto, no una franquicia. ¿Sí? Una franquicia es decir, mira, yo ya puedo demostrar y sé cómo se hace para generar rentabilidad en una actividad, y recién ahí, una vez que puedo demostrar cómo se gana plata, puedo franquiciar. El tema del tiempo es un poco difuso, ¿sí? Pero yo creo que... Y después la otra condición fundamental es que la manera de cómo se genera renta en esta actividad tiene que ser transmisible. O sea, no es que yo sé cómo se gana plata, pero no lo puedo transmitir, o vos no lo podrías captar. O sea, si no se puede transmitir de manera que vos lo puedas replicar de la manera más exacta, tampoco se podría franquiciar. O sea, en realidad hoy las condiciones para poder franquiciar son estas: que pueda demostrar que sé cómo se genera un excedente y que yo tenga una manera de transmitirlo, que vos lo puedas captar y lo puedas replicar de la manera más fiel posible. Vamos ahora a lo otro que tenía que ver con las alternativas. Bueno, si nosotros nos remontamos a la crisis del 2001, que acá la gente que tiene más de 30 años puede llegar a recordar, el 2001 fue una época donde surgieron por necesidad muchas marcas exitosas de franquicias. O sea, generalmente este tipo de contextos donde muchas cuestiones dejan de ser factibles o operaciones más consolidadas se tienen que abrir por distintas cuestiones, donde antes por ahí no me interesaba compartir mi know-how, ahora no, a raíz de la crisis no cuento con el dinero o tengo que concentrarme en sostener, tengo que, el dinero que tenía para crecer, lo tengo, ahora se me perdió el capital de trabajo, tengo que recomponer mi capital de trabajo, entonces para cumplir mis metas de crecimiento busco. Generalmente las crisis no suelen ser tampoco propicias para tomar créditos, entonces es una manera que las crisis es una oportunidad. Por otro lado, este tipo de crisis donde deja fuera del segmento del mercado a mucha gente sin actividad, entonces hay mucha gente también demandando hacer cosas. Y mucha gente también, como la crisis es profunda y salir de las crisis a veces lleva tiempo, mucha gente dice, me estoy abriendo algo nuevo en un contexto complejo, si lo hago solo, aislado, tengo muchas chances de que me vaya mal. Si en una época normal a la mayoría de los emprendedores fracasan, mucho más en una crisis. Entonces, las crisis suelen ser, tratamos de ir a lo seguro, o mucha gente trata de ir a lo seguro. Entonces, decís, mirá, yo quiero poner una carnicería ¿por qué? Porque carne, toda la gente en Argentina seguimos consumiendo carne, pero yo voy, dependo de un carnicero, bueno, hay una franquicia que me ofrece la oportunidad de montar dentro del sistema y me parece que voy a tener muchas más chances de subsistir si me asocio a una red que si voy por mi cuenta aislado. Entonces, este tipo de momentos suelen ser para muchos de oportunidades, ¿sí? Entonces, y esto en las distintas crisis se ha acrecentado. De hecho, hay estadísticas de CAME donde si uno ve en épocas donde ha caído la actividad en el sistema de franquicias cae, pero cae mucho menos. O sea, las franquicias es como un catalizador donde por ahí no logro resultados extraordinarios como cuando acierto individualmente, pero no tengo fracasos. Entonces, por eso, para muchos perfiles, cuando uno busca más seguridad, sostenerse, entonces la franquicia es una oportunidad. Y por otro lado, para empresas que ante un contexto de crisis tienen que resignar sus metas de crecimiento o han perdido rentabilidad y para mantener una necesidad o un nivel de retiro tienen que crecer aún contra de su voluntad, entonces el sistema de franquicia le puede proveer herramientas. Y lo otro, si mal no recuerdo, Valeria, tenía que ver con lo digital. Hoy sí están apareciendo
y yo creo que tiene que ver un poco más con marketing, el tema del vínculo. Mirá, nuestra propuesta es una franquicia digital. Hoy la realidad es que casi ninguna actividad puede prescindir de lo digital. O sea, que hoy todas las franquicias son digitales. Todas las franquicias son digitales. Por más que haya un punto de venta físico o una oficina. O sea, hoy no solamente la comercialización utiliza, y más tarde, más temprano, todos los negocios tienen que adoptar las técnicas o las herramientas digitales. Ahora, puede ser que haya algún negocio donde todo sea vía web. Puede pasar, y podemos decir, esta es una franquicia digital pura. Ahora, eso también, como todo que es muy nuevo y no tiene tanto recorrido, tiene el riesgo de aquello que no está tan probado. Ahora, sí, lo que no hay duda es de que hay muchas propuestas de marcas o de estructuras más consolidadas donde arman modelos que tienen mucho vínculo con lo digital. Así como aparecieron franquicias cuando empezó el fenómeno de los food trucks, empezaron a aparecer marcas que tenían locales a la calle y dicen, mira, querés tener una franquicia, pero no necesitas un local. Comprate un camioncito y tenés un Café Martínez en una camioneta. O sea, es una franquicia, pero de un food truck. O sea, con lo digital pasa mucho como con esto también. ¿Sí? De repente puede aparecer, y hay algunos ejemplos, donde en la industria textil, por ejemplo, hay gente que ha franquiciado el e-commerce y en lugar de venderle una franquicia de un local, le vendía a un inversor, bueno, vos manejame el e-commerce. En lugar, vos tenés que comprar los productos a mí, las prendas a mí, en lugar de ir a un local, van a un depósito. Y vos te tenés que encargar de la venta por internet, de la logística, siempre dentro de las pautas que yo te doy para que no haga ruido con el resto de los otros canales. Hoy la mayoría de los negocios son multicanales u omnicanales. Entonces, el digital no va a faltar nunca. Ahora, que sea exclusivamente digital, todavía es bastante, de alguna manera, hay bastante todavía para demostrar. Excelente, excelente, Mario. La verdad es que... Sí, lo que hay, y van a aparecer muchas propuestas de franquicias de autoempleo. O sea, claro. Hay franquicias donde dicen, mira, yo te enseño, tengo un método que está bajo el paraguas de una marca donde vos podés generar algún tipo de ingresos. Ahora, por ahí no necesitas un espacio físico. Yo te enseño y hay maneras de comercializar. Ejemplo, ¿conocen RE/MAX, la inmobiliaria? Es un ejemplo de una empresa norteamericana que se expandió por todo el mundo, está dentro del top 100 de todas las franquicias internacionales, y es una franquicia que en distintas escalas uno compra una franquicia para intermediar en inmobiliaria y no tiene que poner ni local, trabaja de su casa, accede a una red de contactos, tiene que salir una capacitación, ¿sí? Y, claro. y una franquicia donde decís, es un trabajo. Para muchos hay algún conflicto, y a veces esto genera conflicto, en el caso de inmobiliaria, con el colegio de martilleros y demás. Después están las particularidades. Muchas veces, al igual que el tema del monotributo y demás, se trata de eludir o confundir una relación laboral con otro esquema, ¿sí? Pero hay algunas que no necesariamente, ¿no? Hay algunas que se dicen franquicias y no son, es como decir, sos mi empleado. Me acuerdo de una época también estaban estos lavaderos de autos del huevito, y donde en realidad el empleado le decían, bueno, vos facturame, somos monotributistas, vos sos y vos los lavados que vos hacés, lo facturás vos y sos monotributista. En realidad era un empleado encubierto, ¿no? Pero bueno, claro, hay otros esquemas que no. Excelente, Mario. Y te hago una última pregunta, que ya estamos un poquito pasados de tiempo, y para darle pie también a Nicolás que presente al próximo orador del martes que viene, así invitamos a todos, ¿alguna vez te tocó hacer una franquicia de desarrollos inmobiliarios? Sí,
estamos ahora actualmente trabajando en una red. Bueno, ahora entonces lo presentamos al ingeniero Montanari y sí, bueno. Simplemente dentro de lo que la confidencialidad me permite contar, estamos trabajando con un grupo de inmobiliarias tradicionales de distintos dueños que se nuclearon para trabajar sobre una marca en común y poder acceder o tomar las técnicas nuevas que vienen del real estate, que se avecinan muchos cambios a nivel internacional y en Argentina es un mercado sumamente complejo donde hay muchos cambios en los paradigmas, ¿no? Entonces, muchas se unen o esta necesidad de sumar fuerzas para poder estar a la altura y producir los cambios que el mercado exige, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Y hay casos. Gracias, Mario. La verdad, estamos hablando por WhatsApp por atrás, que nos queda corto el tiempo, hay más preguntas dando vuelta, pero por respeto a los horarios que pusimos a un inicio, te agradezco un montón. Perfecto. Igual, sí, decime. Pueden, cuando quieran, podemos volver a juntarnos con gusto, con tiempo, lo podemos programar sin ningún tipo de compromiso, cuando quieran, a disposición. Muchísimas gracias. Estarán también tus datos están a disposición para compartir. Ahí vale, si querés, los puedes compartir en el chat. Quería también... Sí, lo mismo que la presentación la pueden difundir Muchas gracias. Sin quería agradecer, antes que cerramos, a Cristian Rodríguez de SCR Distribuidora, a Valeria Marucho de Incomo, de la Agencia Estratégica, que gracias a los miembros de comisión directiva que no están y los que están presentes nos dan la oportunidad de llevar adelante estas iniciativas en beneficio del bien común, que como dicen también, si no es común, no es bien. También agradecer la presencia de Seba Cejas del diario Reflejo de la Ciudad, que sacó una nota interesante de la charla pasada. Hay dirigentes de CIPA Pilar también, gracias Gerardo por acompañarnos, y da más dos cositas para pasar también la palabra, para cerrar. Hablaste de la gran potencialidad de generación de empleo que tiene, que es lo que más nos preocupa, y del poco poder de lobby que tiene. Como dijo Tarquín en la pasada, la importancia de las cámaras empresarias está ahí, en que nos vinculemos más, que nos unamos más, que nos sumemos a las cámaras para sumar poder de lobby, porque no somos las grandes empresas que vamos y le tocamos la puerta a los gobiernos de turnos. Por eso la importancia de participar a la Cámara. Así que les voy a presentar, tengo el honor y el gusto de presentarles para la próximo martes de este ciclo de charlas, ahí tienen la pantalla, a ver, un minuto, que es una desarrolladora inmobiliaria miembro de nuestra comisión directiva, a ver que no se me compartió la pantalla, es el ingeniero, a ver, un minuto, Montanari. puede fallar, Montanari, ahí está. Bueno, ahí se ve en parte, por favor, que junto con su hijo, Orlando Montanari, va a compartir la próxima charla. Ellos tienen una constructora, hace poco hicieron un inmobiliario, la verdad es un ejemplo de esfuerzo de todas las crisis que, como comentaste vos, de la 2001 y de otras tantas más, que es el lujo que nos compartan su testimonio de vida y de construcción familiar, porque también dijiste, muchos son familiares, las micro y las pequeñas empresas, somos la mayoría familiares y somos dueños y somos un trabajador más. Así que, presidente, le dejo la palabra para el cierre de esta jornada y agradezco nuevamente la presencia de todos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que Mario, excelente, muy claro, muy conciso. En lo personal, felicitar a Nico, a Vale, a Cristian por esta iniciativa que, como dije antes, en época de pandemia nos permite estar en contacto diariamente y poder ofrecerle este tipo de charlas que la verdad, les digo, quedó corta, porque es un gusto poder escucharte, Mario. Permitime que te tutee. Creo que esto hay que repetirlo. No sé, por algunas otras novedades que pueda llegar a ver, pero destaco la iniciativa y destaco también que el martes que viene tenemos a un miembro honorable de nuestra comisión directiva, así que desde ya los esperamos en el Zoom y esperemos también que ustedes puedan difundir esto para que todo el mundo vea que la Liga está activa, que la Liga trabaja mucho más en época de pandemia que cuando no hay pandemia. También hay que decirlo, llegamos a muchos lados y este es un esfuerzo grande que hacemos desde la comisión directiva toda
en busca de, como decía Nico, buscar el bien común, ¿sí? Para que todo el mundo esté enterado de lo que hace la gremial empresaria, que no es poco, y que no tenemos el lobby necesario como para poder llegar a nuestros políticos para que entiendan que la única forma de salir de esto es trabajar, trabajar y trabajar y nada más que trabajar. Así que gracias por compartir esto y los esperamos el martes, ¿sí? Esperamos el martes para que podamos seguir escuchando a Montanari, que es un referente de los industriales y de la pyme familiar en el partido de San Martín. Así que gracias, chicos. Excepcional todo, estoy muy contento, realmente. Chau a todos, saludos y nos vemos el martes. Bien, gracias.